gusto saludarles. Eh, ya ustedes me irán comentando cómo les agrada más, si con luz o a oscuras, para poderme buscar la manera de hacer lecturas a oscuras con alguna lamparita o algo así, no sé. Pero ustedes ya me irán comentando cómo les agrada más, ¿vale? Encontré mi libro de Lovecraft, o no, uno de tantos, y quería hacerles el día de hoy una lectura. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos allá. Espero que les agrade. Vamos a buscar. Es un libro de varios cuentos. Entonces, pues, son 9 cuentos. Así que posteriormente volverán a verlo por aquí. El que les voy a leer hoy se llama La bestia de la cueva. La conclusión terrible que poco a poco se había metido en mi mente, confundida y renuente, era ahora una certeza terrible. Estaba perdido por completo, perdido en la vasta y laberíntica cueva mamut. En ningún sitio mi vista podía encontrar algún objeto capaz de servir como guía para encaminarme rumbo al exterior. Mi razón no podía albergar la esperanza de volver a contemplar la bendita luz del día o las agradables colinas y valles del hermoso mundo exterior. La esperanza se había ido. Sin embargo, condicionado como estaba por una vida de estudios filosóficos, obtuve no poca satisfacción de mi desapasionada postura, ya que, aunque había leído suficiente acerca del salvaje frenesí que acomete a las víctimas de sucesos similares, yo no experimenté nada parecido, sino que mantuve la calma apenas descubrí que me había perdido. Tampoco el pensamiento de haber errado más allá del alcance de una búsqueda me hizo ni por un momento perder la calma. Si había de morir, reflexionaba, entonces de esta caverna terrible pero majestuosa me resultaría un sepulcro tan grato como el que me diera el camposanto. Una idea que me provocaba tranquilidad antes que desesperación. La muerte por inanición sería mi destino. De esto estaba seguro. Sabía que algunos habían enloquecido en similares circunstancias, pero sentía que eso no sería mi fin. Mi desgracia no era fruto sino de mi propia voluntad, ya que a escondidas el guía me había despegado del grupo visitante y luego deambuló cerca de una hora a través de las prohibidas galerías de la cueva. Me había encontrado incapaz de desatar los intrincados vericuetos que me había recorrido tras abandonar a mis compañeros. Faltaba poco para consumir por completo mi antorcha. Pronto me llegué a la negrura total y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras permanecía al resplandor de la temblorosa luz, especulé sobre las circunstancias exactas en que se produciría mi cercano fin. Recordé las historias sobre la colina
experiencias extrañas y terribles. Miré los restos de chozas destartaladas al pasar con el grupo, preguntándome el efecto de una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa sobre alguien como yo, saludable y vigoroso. Ahora me dije tristemente, había llegado la ocasión para la solución de este punto, a no ser que la falta de comida acelerase mi tránsito. Cuando los últimos rayos espasmódicos de mi antorcha se desvanecieron en la oscuridad, resolví no dejar piedra sobre piedra ni desdeñar cualquier posible medio de escapar, así que prorrumpí en una sucesión de gritos tremendos a pleno pulmón, con la esperanza de llamar la atención. Miré los restos de chozas destartaladas al pasar con el grupo, preguntándome el efecto de una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa sobre alguien como yo, saludable y vigoroso. Ahora me dije tristemente había llegado la ocasión para la solución de este punto, a no ser que la falta de comida acelerase mi tránsito. Cuando los últimos rayos espasmódicos de mi antorcha se desvanecieron en la oscuridad, resolví no dejar piedra sobre piedra ni desdeñar cualquier posible medio de escapar. Disculpen, es que me interrumpieron y entonces puse pausa y acabo de darme cuenta que no supe dónde me había quedado. Cualquier posible medio de escapar, así que prorrumpí en una sucesión de gritos tremendos a pleno pulmón, con la esperanza de llamar la atención del guía. Sin embargo, mientras vociferaba, tuve la sensación de que mis gritos eran en vano y que mi voz magnificada y reflejada por las innumerables paredes del negro laberinto circundante no llegaba a otros oídos. De repente, sin embargo, mi atención se volvió sobresaltada hacia un sonido de suaves pasos que imaginé escuchar acercándose sobre el suelo rocoso de la cueva. Mi liberación estaba a punto de llevarse a cabo tan pronto. Habían sido en vano todos mis temores horribles, y el guía, después de haber notado mi ausencia justificada, había seguido mi rastro buscándome a través de este laberinto de piedra caliza. Mientras estas preguntas flotaban en mi interior, estuve a punto de reanudar mis gritos para acelerar mi hallazgo. Pero en un instante mi alegría se volvió en horror al volver a escuchar, ya que mis agudos oídos, ahora afinados incluso más por el completo silencio de la cueva, dieron a mi entumecido entendimiento la inesperada y espantosa certeza de que aquellas pisadas no sonaban como las de un ser humano. En la quietud ultraterrena de esa subterránea región, la aparición del guía con su calzado hubiera resultado como una serie de golpes claros e incisivos. Aquellos sonidos eran blandos y sigilosos, como los que podían producir las zampas almohadillas de algún peligro. Además, a veces, escuchando con cuidado, me parecía distinguir el paso, no de dos, sino de 4 pies. Ahora estaba convencido de que mis gritos habían atraído una bestia salvaje, quizá un puma, que había penetrado accidentalmente dentro de la cueva. Tal vez, consideré, el Todopoderoso me había designado una muerte más rápida y misericordiosa que el hambre.
podía ser suponiendo una infortunada bestia que había pagado la curiosidad de indagar a las puertas de la terrible gruta como una reclusión de por vida en esas interminables profundidades. Sin duda, se alimentaba de peces ciegos, murciélagos y ratas de la cueva, así como de los peces comunes que nadan en los manantiales del río Verde, el cual comunica por vías ocultas con las aguas de caverna. Llené mi terrible espera haciendo grotescas conjeturas sobre los efectos que una vida cavernaria pudiera haber causado sobre la estructura física de la bestia, recordando las espantosas apariencias que la tradición local achacaba a los tuberculosos muertos tras una larga estadía en la cueva. Entonces, con un sobresalto recordé que, aun en el caso de lograr matar a mi antagonista, nunca llegaría a contemplar su apariencia, dado que mi antorcha se había extinguido hace tiempo y no tenía encima ni una cerilla. La tensión mental se volvió ahora en verdad espantosa. Mi imaginación desbocada conjuraba formas odiosas y terribles dentro de la siniestra oscuridad circundante que parecía ya casi presionarme. Las espantosas pisadas se acercaban cerca, más cerca. Creo que debí lanzar un grito, aunque de haber sido en verdad tan tímido como para hacerlo, mi voz apenas debió responderme. Estaba petrificado, clavado al sitio. Dudaba de que mi brazo derecho me respondiera lo bastante como para disparar sobre el ser, llegado el momento crucial. El inexorable pat, pat, pat de pisadas está al alcance de la mano, ya muy cerca. Podía oír el trabajoso resuello del animal y, aterrorizado como estaba, llegué a comprender que venía de muy lejos y estaba, por tanto, fatigado. Repentinamente se rompió el maleficio. Mi brazo derecho, guiado por mi siempre fiable oído, lanzó con todas sus fuerzas el pedazo de caliza de bordes agudos que sostenía, impulsando hacia el lugar de la oscuridad de donde provenía el resuello y pisadas, y por increíble que parezca, estuvo a punto de alcanzar su objetivo, ya que escuché brincar al ser, yendo a cierta distancia y pareciendo detenerse. Después de haber reajustado el objetivo, lancé el segundo proyectil, esta vez con mejores resultados, ya que lleno de alegría oí como la criatura caía de tal forma que sonaba a desplome, quedando sin lugar a dudas detida e inmóvil, casi desbordado por el tremendo alivio consiguiente. Me recosté tambaleándome contra la pared. El resuello seguía pesado, boqueando inhalaciones y exhalaciones, así que comprendí que no había hecho otra cosa que herir a la criatura. Cualquier deseo de examinar al ser se sumó. Por fin, algo semejante al miedo ultraterreno y supersticioso se alojó en mi cerebro y no me aproximé al cuerpo, ni seguí tornando piedras para rematarlo. En vez de eso, eché a correr tan rápido como pude y tanto como me lo permitía mi frenético estado. Por donde había llegado, escuché un sonido brusco, o mejor una sucesión regular de sonidos. Al instante siguiente se había convertido en un golpeteo claro y metálico. Ahora no había duda, era el guía, y entonces grité, vociferé incluso, aullé de alegría contemplando los techos abovedados, la luminosidad débil y resplandeciente que yo sabía que era el reflejo del brillo.
me